Buenos días, ¿cómo andan, gente? Mi nombre es Santiago Vaca Guzmán. Yo soy Manuel Mestra. Y somos Oficios Asociados. Oficios Asociados está compuesto por 3 socios, como pueden ver en la foto. Y bueno, Esteban, el tercero, no pudo asistir. Bueno, básicamente les comentamos un poco quiénes somos, cómo nació esto. En esta foto pueden ver un poco todos los trabajos que hacemos nosotros. Oficios Asociados nació hace 8 años atrás aproximadamente. Nació en un taller de herrería, que era un taller que yo tenía en mi casa, empezando a experimentar con el material, con las formas, con el hierro sobre todo. Y a partir de ahí empezó una aventura que nos tiene jugando y trabajando hace unos 8 años. Básicamente somos un estudio de diseño, de arquitectura, con un taller. El taller está ubicado donde están las oficinas. Estas son nuestras oficinas en este momento. Pueden ver, ahí hay un patiecito. Este es un galpón que está en Villa Crespo, es un clásico galpón a 2 aguas. Y ahí pueden ver el taller. Nosotros desde este panóptico vemos qué es lo que va pasando en el taller. Bueno, absorbemos proyectos muy disímiles, pero todos atravesados por un factor común que es la materialidad y que nosotros podemos manipular, que nosotros a través de nuestras herramientas podemos procesar. Entonces hacemos, en este caso pueden ver en esta diapositiva, en esta filmina, podemos ver un variopinto de todos nuestros trabajos. Por ejemplo, arriba acá a la derecha, no sé si se ve el mouse. Perdón, a la izquierda. ¿Se ve el mouse? ¿Mío o no? Bueno, a ver si me lo ponen ahí. Bueno, no sé. Ahí, por ejemplo, eso es una pieza artística que hicimos para... No se ve, ok. Gracias por responder. En la esquina, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda se ve una pieza, que es una obra de arte, que está emplazada en un hospicio antiguo de 1800 a las afueras de París. Es una pieza que hicimos para un artista plástico que se llama Leandro Ehrlich, y nos pareció interesante mostrarla como para que puedan ver qué tipo de trabajos hacemos y qué disímiles son estos. En este caso, el artista plástico tenía que resolver esta pieza, que es una pieza que... Es un Green Garden. Es un invernadero, que a través de un juego óptico simula generar las 3 piezas restantes que le faltan, ¿no? Después por ahí vemos más imágenes en donde se entiende un poco más. Pero bueno, ahí nos contrataron a nosotros como tecnólogos y fabricantes para hacer esta pieza en un tiempo que las metalúrgicas francesas no podían hacerla por la cantidad de requerimientos y certificaciones y planificación que implica producir una obra de este tipo en países mucho más formales que los nuestros. Entonces, nos compraron 3 pasajes de avión, nos alquilaron un depto en París y nos montamos un taller en el Pañol de este hospicio, por ejemplo. Después, arriba a la derecha, tenemos una refacción que hicimos en un clásico PH en altura, en donde a través de una estructura liviana y metálica armamos en una terraza un ambiente nuevo, siempre trabajando, autoconstruyendo nuestras piezas con hierro sobre todo, vidrio y madera. Abajo a la izquierda pueden ver un detalle de la cubierta que modificamos en el galpón que alquilamos actualmente, que está en Villa Crespo. Se ve cómo levantamos toda la cubierta de chapa y armamos 3 tragaluces tipo un techo fabril, tipo jet.
Sí, y otro tipo de trabajos que hacemos es como complementando con el estudio de arquitectura, que hay entre las dos primeras obras que hablaba Santiago, entre esta obra de arte y la reforma del PH, hay otra imagen que pertenece a la Casa Scout del Estudio BAC, que son unos estudios amigos con los nuestros, donde trabajamos como ejecutores de la malla que envuelve toda la obra, ¿no? Es una fachada de, de 3 plantas que envuelve toda la malla, esa fachada, el techo y baja en la contrafachada. Ese es otro tipo de trabajos que solemos realizar. A veces desarrollando estructuras o casos particulares como ese, haciendo arquitectura desde nuestro propio diseño, arquitectura comercial también, locales y mobiliario, ¿no? También. Acá se ve un detalle un poco más definido del espacio en donde estamos ahora, en este momento, que es esta conquista que le hicimos al taller. Le metimos una oficina adentro en elevación. Ahí Sí, ahí se puede ver la nave del taller actual de Villa Crespo, y la cabina esta que es donde estamos ahora, que es el estudio. O sea, la dinámica del taller, nosotros nos referimos taller a todo, ¿no? Básicamente es diseñar y fabricar. En hierro y madera, nosotros nos dedicamos a la construcción en seco, ¿no? A, a operar con materiales industrializados. La madera, generalmente cuando usamos también madera industrializada, no en paneles, sino maderas como estas que se ven acá, que se producen industrialmente y se puede conseguir siempre las mismas dimensiones y sin alteraciones mayores, como es el caso de las maderas de desmonte y eso. acá vemos, bueno, la escena inicial cuando llegamos al galpón que estamos alquilando hoy en día. Siempre nos gusta colonizar los espacios. Anteriormente veníamos de un taller un poco más pequeño en Vicente López, que después por una cuestión de escala nos empezó a quedar pequeño. En su momento también construimos una oficina en el alto de ese galpón, y en este caso seguimos con el mismo concepto. Bueno, el hacer. Bueno, estas son las fotos cinemáticas de nuestra sociedad. Acá estábamos en nuestros 20 años. Y bueno, fue el proyecto que nos unió, que fue la parrilla en la casa de Esteban. Fue el primer trabajo que hicimos de manera integral, de forma conjunta. Estas son imágenes del taller anterior, como pueden ver abajo a la izquierda también, en este caso era un galpón parabólico, y nosotros tomamos el frente en elevación de ese galpón para hacer nuestras oficinas. Uno de los productos que hacemos... Como esa primera parrilla, que era lo que... Nada, esta es un poco una forma de contar la historia, volviendo para atrás a esa primera imagen de como ese primer experimento de producir eso. Empezamos a trabajar juntos de alguna forma con ese elemento tan pequeño, ¿no? Como una parrilla y eso. Y después, unos años después, cuando nos pusimos nuestro propio taller, también volvimos como a repetir la parrilla, y esa funciona un poco como conector, ¿no? De la colonización también, por llamarlo de una forma, de los lugares, ¿no? Que vamos ocupando. Ahí está la parrilla que teníamos en Valle Grande, que es como una herencia de aquella primera. También por el medio está la parrilla que tenemos acá en el patio, en el taller nuevo, y como eso también después derivó en un producto que es una parrilla que hacemos para comercializar, basada como en la experiencia de
de esas otras que hicimos antes para nosotros mismos. Bueno, diseño y proceso. Este es un croquis de aquella primera oficina que tuvimos en Florida, que en su momento, cuando arrancamos en el galpón ese, solamente teníamos trabajos de herrería bastante rudimentarios y clásicos. Nada, pequeños laburos de herrería. Cajas de escalera, barandas, portones, levadillos, la clásica herrería de obra de edificios, ¿no? Que fue la primera inyección monetaria que nos entró firmemente como para poder seguir desarrollando todas nuestras ideas y poder darle forma a nuestro proyecto ulterior, que sería poder generar arquitectura a través de nuestros propios recursos, autoconstruyéndola. El primer ejemplo de esa construcción fue la oficina que armamos en el primer taller en Visotes. Claro, al no contar con encargos de terceros para producir arquitectura, pero teniendo nuestras necesidades al principio, porque trabajábamos adentro del mismo taller, nos propusimos hacer nuestras oficinas nosotros mismos y de esa forma empezar a incursionar en la arquitectura, ¿no? Y en los espacios. Este era el taller aquel de Florida por dentro. Y mientras podíamos íbamos construyendo nuestras oficinas y experimentando y desarrollando el sistema este de construcción en hierro y bueno, con ciertas particularidades que fuimos incorporando nosotros. Bueno, ahí se puede ver un poco el resultado del pasaje de aquel dibujo, de aquel primer croquis a lo que terminó siendo las oficinas, ¿no? Con ese bagaje de construcción y de arquitectura que experimentamos haciendo la oficina, pues fueron llegando algunos encargos y fuimos aplicando eso en la arquitectura para terceros y otro tipo de escala, como se puede ver acá una casa que nos llegó, que es, acá la vemos construida en su proceso, casi finalizado, que básicamente aplicamos el sistema que utilizamos para la construcción de aquella oficina, llevado a una escala mayor, ¿no? Todo esto lo hicimos, bueno, lo construimos absolutamente nosotros, a las puertas adentro del estudio y en obra, ¿no? Y bueno, diferentes trabajos donde empezamos a aplicar la madera y todo el bagaje de cosas que fuimos sumando a medida que íbamos teniendo más encargos, ¿no? Y eso, bueno, nos fue llevando a una sistematización de esta forma de construir, que derivó un poco en un producto más cerrado, que es como la prefabricación de este tipo de espacios, donde acá ya vemos la aplicación de todo eso como un producto más cerradito. Que en este caso es una cabina, un estudio que se agrega arriba de una terraza de un PH, que fue totalmente prefabricado y armado más o menos en un mes. Bueno, nada, el material que manejamos y sobre lo que siempre estamos trabajando una y otra vez y redescubriendo y buscando nuevas formas de utilizarlo es el hierro, su gran mayoría, a veces sumamos madera y otras cosas, y hormigón, pero en general el taller y las herramientas que tenemos y nuestro mayor conocimiento está basado en el hierro, ¿no? Y en el hierro y en sus diversas presentaciones como producto industrializado, ¿no? O sea, perfiles, barras, perfilados, mallas,
y todo ese tipo de cosas. Acá vemos el caso de una línea inmobiliaria que desarrollamos hace, no sé, más o menos un poco más de un año, donde utilizamos trafilados redondos y bueno, nada, lo fuimos implementando y metiendo dentro de otro tipo de laburos. Estos son trabajos más específicos, ¿no? Es un banco que hicimos para un restaurante exterior, donde empezamos a trabajar esta cuestión morfológica que nos interesaba, que que habíamos empezado a experimentar en trabajos anteriores, como acá en esta diapositiva vemos que hicimos para una exposición en el Museo de Arquitectura, y después se terminó transformando eso un poco en un encargo comercial, que fue en este restaurante, que después esto derivó en otros pedidos similares, ¿no? Básicamente, se puede decir que todos nuestros desarrollos nacen a través de la posibilidad que nos permite los medios productivos que tenemos nosotros. Entonces se genera un ida y vuelta entre lo que se puede hacer, lo que uno quiere hacer, y se genera una síntesis a través de eso que lo permite contar con un taller. Entonces, muchas veces el diseño es una interacción coordinada entre las dos partes, el pensar y el hacer, ¿no? Por eso determinamos que esta charla se llamaba El material que nos habla, porque nuestro modelo de pensamiento no tiene que ver con un esteticismo, no tiene que ver con una referencia histórica, no tiene que ver con un modismo, sino con las posibilidades que nos da a nosotros trabajar con las máquinas que tenemos y la ida y la vuelta entre el tablero y el taller. Para nosotros eso es muy importante a la hora de diseñar. Entendemos que hoy en día, hace varios años ya y van a seguir muchos años, hay mucha gente que se pone a diseñar desde la tendencia, ¿no? Lo cual no está mal, pero de eso no se puede generar identidad. Entonces, para nosotros es importante que un producto es auténtico por su identidad, y la identidad está determinada por la capacidad vernácula que existe en el momento de diseñar eso. Nosotros creemos que los objetos, que los espacios, que las casas son ricas en tanto y en cuanto son reflejo de un pensamiento asociado al hacer, y no afirmado en la búsqueda de una tendencia o de un blog o de Pinterest o lo que fuera, ¿no? Por eso nosotros decimos que nuestros productos y nuestras obras hablan de nosotros, porque son las posibilidades de transformar ese material con las que contamos acá en Villa Crespo, en nuestro taller. Todas las obras que ven a través de esto nacen de manera orgánica, ya sea a través del pedido de un cliente. Por ejemplo, la línea Chango de sillas nació porque teníamos una obra civil de un restaurante y se necesitaban hacer banquetas. Y bueno, y la banqueta, por ejemplo, en este caso, nació de la búsqueda y de la necesidad de un cliente concreto en tener una banqueta para ese restaurante. Entonces, esa banqueta habla con el lugar porque las mismas personas que pensaron y construyeron ese lugar son los que hicieron las banquetas. Creemos que es un puntapié inicial interesante poder pensar hacia dónde, qué es lo que quiere decir uno con los objetos que hace, ¿no? Es una guía, es una brújula interesante. De ahí deviene la experimentación con los materiales que tenemos, o sea, es resignificar el material, utilizar perfiles T, perfiles U, que se usan generalmente para soportar cargas. A través de un proceso de corte se los transforma, y a través de doblados, por ejemplo, puede verse cómo desarrollamos una manija, que esa es la manija, la que aparece arriba a la izquierda, es la manija que utilizamos en todas nuestras carpinterías metálicas, por ejemplo. Entonces, eso el cliente se da cuenta.
y lo entiende, porque ve que esa manija forma parte del todo, forma parte de la casa, no es un objeto que se compró en una casa que es para resolver una función, sino es aplicarle como ese sentido de complementariedad entre la puerta, la manija y la propia estructura que sostiene la casa que porta esa manija por su lado. Se genera como una historia en donde hay un detalle en esa obra, que ese pequeño detalle es el que habla del concepto general de la obra. Así es como nos interesa trabajar a nosotros. Sí, acá vemos como en este mobiliario, que es una biblioteca, como de nuevo tratamos el perfil como una pieza, ¿no? Como una pieza prefabricada que tiene una forma en su sección que nos sirve para darle una vuelta más y utilizarlo como una ménsula, trabajando en conjunto con la madera y como un sistema de biblioteca, ¿no? Resignificando esa pieza que se usa para otras cosas, así como hablaba Santiago de la sección esa de perfil que usamos para manija. Acá se ve otro ejemplo, por ejemplo, es una lámpara de escritorio en donde la base, hay mucha gente que nos preguntaba, pero ¿por qué tiene la forma esa base? Que es bella, por cierto, ¿no? Pero entonces, muchos de nuestros colegas nos decían, mirá qué linda la base, ¿cómo la hicieron? Es una chapa de 12 milímetros de espesor cortada por un plasma o por un láser con un sistema de pantógrafo. Y básicamente, bueno, ahora que se ve desde un lugar arriba, se entiende claramente que eso es un perfil Gray, que se usa para columnas, seccionado en 12 milímetros. Tenemos una máquina para cortar hierro que corta los hierros como si fuese una feta de queso o un jamón, que te da una más precisión. Que es una máquina utilizada para cortar perfiles de gran tamaño, que deja un corte tan prolijo y eso facilita mucho la soldadura posterior o el abulonado. En este caso nosotros aprovechamos esa tecnología de corte para generar la base de una lamparita. Bueno, la verdad que nos gustaría que ustedes nos orienten en cuáles son las intrigas que tienen, si les interesa hablar del modelo de producción, del día a día, si les interesa más pensar en quiénes son nuestros clientes. Dimos como nosotros un pequeño pantallazo de lo que hacemos y quiénes somos, pero creo que puede ser un poco más entretenido si ustedes hacen comentarios y nos orientan hacia dónde genera intriga o cuestionamientos o preguntas o comentarios acerca de nuestro trabajo. Puede ser tal vez un poco más dinámico. Ahí nos preguntan Ahí. Bueno, para nosotros es un gran tema, como esta. Bueno, nos preguntan cómo se vieron afectados sus procesos de trabajo en esta nueva normalidad tras la pandemia y la cuarentena. Bueno, para nosotros es una gran complicación, porque todo esto que ustedes ven se hace a través de un músculo que es la gente que trabaja con nosotros. Nosotros no tercerizamos trabajos, o lo hacemos en menor medida. Hay determinados procesos que nosotros no tenemos, como por ejemplo el corte de pantógrafo, lo tercerizamos. Pero es muy poco lo que tercerizamos. Todo lo hacemos a través de nuestra propia gente que está empleada en forma directa. Entonces, hay muchos que viven muy lejos y no están pudiendo venir, y eso genera un gran problema en el taller para poder cumplir con los clientes, sobre todo porque hay que soportar cargas laborales y no
y no tenemos la gente que está trabajando. Entonces, se puede decir que es un momento muy crítico, pero muy crítico. Pero, por otro lado, hubo como una exacerbación de gente que necesitaba cosas nuestras y avanzaron con pedidos. El problema es que no damos abastos como para poder hacernos cargo de las demandas de los clientes. Vimos como una suba en la demanda de refacciones de casas, ¿no? De mobiliario. De hecho, hicimos una feria con productos que teníamos descontinuados, de los cuales vendimos muy bien. Se ve que generó un alta en la demanda, en repensar el espacio de vivienda donde está la gente, al estar confinados tanto tiempo. Pero bueno, es un momento crítico para nosotros, la verdad. Nos preguntan ahí si trabajamos para otros profesionales. Claro, trabajamos para otros profesionales, sí. Hacemos asesoramiento técnico y por un lado, y también la ejecución de piezas metálicas específicas, ya sea para arquitectos, como para diseñadores industriales, o para refacciones en donde hay aplicaciones como muy técnicas del hierro y delegan en nosotros esa parte de los trabajos. También nos preguntaban si... Bueno, se nos desvanece. Preguntaban si producíamos mobiliario con stock o solo a pedido. Sí, la dinámica de la obra y del taller que tenemos muchas veces no van de la mano, o sea, muchas veces las obras no demandan tanto taller como quisiéramos. Entonces, la dinámica un poco es en esos momentos en que la obra baja la intensidad y el taller no está ocupado solamente para eso, aprovechamos y producimos stock de mobiliario. De esa manera vamos, cuando hay pedidos, los podemos cubrir más rápidamente y hacemos que la lógica del taller no se detenga, ¿no? Un poco es como un organismo, como un sistema que hay que ir equilibrando. Y bueno, con esto de la pandemia y esto que comentaba Santiago, es un ejercicio un nuevo ejercicio, ¿no? Con una complejidad imprevista de cómo, porque aparte no sabemos bien a dónde va a conducir, ¿no? Entonces, de ir viendo qué nueva dinámica ir tomando y hacia dónde ir. Estamos produciendo lo más que podemos en el taller con la gente que se puede y un plantel reducido. Y bueno, viendo cómo se retoman las obras, ese tipo de cosas. Nos generó espacios de vacío, sobre todo las primeras 2-3 semanas de la fase 1 de la cuarentena, en donde nos permitió dar el tiempo para impulsar proyectos que teníamos archivados en la biblioteca. Por ejemplo, un sistema de vivienda industrializada que venimos desarrollando desde hace unos meses y nos permitió generar la pata de comercialización. Y por suerte, bueno, lo expusimos a través de redes y tuvimos una muy buena respuesta. Es una vivienda industrializada, la que desarrollamos, con un sistema modular, lo cual tenía un precio muy competitivo por la calidad percibida que tiene la casa en cuestión en relación al costo real. Lo que pasa es que con la devaluación que hubo, el precio por metro cuadrado de la construcción tradicional bajó mucho, lo que transformó el proceso o oferta en una viabilidad más dificultosa, porque es querer vender un producto no tradicional, que uno de los gestos atractivos era que tenga un costo por metro cuadrado bajo, y ahora con la devaluación que hubo, el metro cuadrado, bueno, como les dije, de construcción tradicional bajó más todavía, entonces es un proyecto que lo vemos con una dificultad de comercialización, por eso tiene sus altos y sus bajos. Sí, perdió, ¿no? Una de las patas. Perdió una de las atracciones. Una de las atracciones. Pero bueno, son coyunturas particulares en este momento. Pero bueno, ahí nos preguntaba alguien dónde podía ver nuestros trabajos, en Instagram sobre todo.
En Instagram es lo que está más Sí. actualizado. Nos preguntan ahí qué maduro usamos. Por una cuestión, anteriormente usábamos mucho Kiri, que era una madera muy fácil de maquinar, con las máquinas una vez más, pensando en las máquinas que teníamos Sí. nosotros, y ahora estamos dejando de usar el Kiri para, como dijo Manuel, por productos más industrializados como tablero finger de eucaliptus, machimbres, de eucalipto. eucaliptus, todos procesos que ya tienen como no es un commodity, sino que tienen una pata en la cadena de valor, ya sea el machimbrado, ya sea la unión por encastre finger en paneles, Sí. sobre todo tratando de hacer los precios un poco más competitivos, porque el precio, con la suba de precios, la madera de bosque nativo se puso muy, muy, muy cara. Dice, me gustaría responder una pregunta y me parece interesante, y no quiero que se pierda, es cómo empezaron a vivir de esto. Bueno, nosotros empezamos a vivir de esto porque teníamos un taller. Ese es el Instagram. Y oficios asociados, guión bajo asociados. Lo que nos permitió empezar a vivir de este proyecto es tener un taller de herrería. Lisa y llanamente poder dar ese servicio a arquitectos fue lo que nos permitió sostenernos. Y a partir de esa base sólida, lo que nos permitía contratar gente para trabajar con nosotros, poder alimentarnos a nosotros, a nuestras familias, es que a través de la autodemanda, que fue generar arquitectura para nosotros, para nuestra oficina en este caso, pudimos empezar a mostrar trabajos de lo que nos gusta vender hoy en día. Hoy ya es muy poco el trabajo que hacemos para terceros prácticamente. Herrería hacemos muy poco. Sí, de herrería, por lo menos, a no ser que sean trabajos más como estructuras, cubiertas o claro, cosas así. Pero siempre en el caso en donde somos como los tecnólogos, es decir, Claro. nos consultan, bueno, cómo solucionar una cubierta que está diseñada por ingeniero y tiene un alto costo en perfilería, nosotros le damos una vuelta de tuerca y lo hacemos de una manera más liviana y, por cierto, más bella. Y bueno, eso fue un poquito lo que nos permitió a nosotros concretamente poder trabajar. Sí. Es que no somos un estudio de diseño únicamente, sino que a través de la pata de la construcción, o sea, nos permitió poder avanzar firmemente en este camino. Porque en definitiva, ya sea con el recurso que manejemos, hormigón, madera, vidrio, en definitiva, somos una constructora. El consejo que le brindamos a alguien que quiere empezar, me parece que tiene que ver con esto que dije antes. Yo creo que es importante encontrar un lenguaje, que el lenguaje sea propio, que sea algo que tenga que ver con nuestras posibilidades, no solo del tablero, sino de ese gesto que sea auténtico. Yo me alejaría de las redes, me alejaría de las referencias, me alejaría de las ferias, trataría de pensar qué tiene uno de auténtico para brindar, qué es lo que tiene, qué es lo que puede hacer en el fondo de su casa, qué es lo que puede hacer en su cuarto, qué es lo que puede hacer en el jardín, qué es lo que puede hacer donde uno quiera, pero que lo haga uno con sus propias manos, que empiece a pensar desde ese lugar. Yo creo que de esa forma se lucen los objetos porque son auténticos. La autenticidad nace de las posibilidades que tiene uno para crear y no de transportar dibujos de un tablero a un proveedor. Ese es el consejo nuestro que le daríamos. ¿Cómo empezar? Y pensar qué es lo que uno tiene para dar por fuera de la urdiembre y de la maraña insondiable y infinita de referencias, de modas, de estilos. Si no, pasa a ser un pin más de Pinterest, como digo. Y no tiene nada atractivo desde nuestro punto de vista, ¿no? Por supuesto. Igual yo creo que si uno hace una trazabilidad en todas las marcas argentinas de diseño que tuvieron éxito, estoy hablando de éxito, no estoy hablando de tener 10.000 seguidores en Instagram, estoy hablando de poder generar cultura, de poder generar una transformación cultural. Son todas empresas que pudieron presentar algo nuevo, son empresas de diseño que pudieron mostrar un gesto propio, que no está asociado a una corriente internacional, a una moda. Y si uno se empieza a ver, no quiero dar nombres, pero empieza uno por uno, ¿quiénes son los que trascendieron culturalmente?
o quiénes fueron los que tienen algo para decir, que marcaron una ruptura, y son toda gente que hizo algo distinto, que hizo algo en relación a lo que podían hacer sus manos en ese momento. Hay otra pregunta que nos dicen cómo es el proceso de trabajo con el cliente desde el pedido por una necesidad que puedan tener, pasando por el diseño y la producción de esas piezas. En realidad la relación con el cliente es como siempre, es bastante clásica, ¿no? Hay una demanda. Lo que es diferente depende de... Como nosotros tenemos clientes muy distintos unos de otros, pero en el sentido de la demanda, ¿no? Puede ser el cliente nuestro, puede ser un arquitecto, puede ser un artista, puede ser alguien que quiere algo para la casa, una persona común que quiere un mueble. Ahí es donde radica la diferencia de la relación con el cliente más que nada. Obviamente tratar con un artista no tiene que ver con alguien que quiere un mueble de cocina. Pero nada, es una relación de construcción, de entender al otro y que el otro también nos entienda a nosotros qué es lo que queremos hacer y que no hacemos cualquier cosa. No es fácil, no es fácil. La verdad que la relación con el cliente es un tema muy, muy, muy complicado en el ámbito de la arquitectura y del diseño. No en vano, generalmente las relaciones se desgastan, terminan en no, la menos de las veces, muy, pero muy mal. Yo creo que uno tiene que ponerse en el lugar del cliente, entender para qué el cliente lo llama a uno, y uno ser sincero y desde el día uno y decirle qué es lo que uno puede llegar a darle. Y a partir de eso, entender que el cliente... Hay una frase muy común que nació en Norteamérica, en Estados Unidos, en todas las empresas que dan servicios y que venden productos. Hay una frase que dice: el cliente siempre tiene la razón. Bueno, ¿por qué esa frase? ¿Por qué a todos los vendedores en las corporaciones le dicen que el cliente tiene la razón? ¿Por qué? Porque en el día a día uno termina odiando al cliente. Esa es la verdad. O sea, lo termina porque te pone en un lugar de irascibilidad. Y es muy probable que uno siempre quiera, por armar mal y pronto, mandarlo a la mierda. Como dicen comentarios acá que vemos, es muy difícil ponerle un límite. Bueno, ahí ese comentario que dice: el cliente no tiene la razón. No quiere decir que el cliente tenga la razón, ¿eh? O sea, no estoy diciendo por qué se inventó esa frase, Esa que no es lo una mismo. política Es una económica. O sea, no es que el cliente tenga la razón, por supuesto, porque ninguna persona tiene la razón, por per se. Pero les estoy contando de dónde nace esa frase. Esa frase nace porque es muy común que a través de una relación con un cliente haya cierta irascibilidad. Entonces, yo creo que el cliente es el que nos da de comer y no hay que venderle a todo coste, sino que hay que venderle lo que nosotros podemos darle. Si las reglas están claras, puede haber peleas, puede haber malos entendidos, pero si el contrato está establecido el día uno de qué es lo que nosotros vamos a ofrecer y nosotros hasta armamos cartas de intención, por ejemplo, decir, bueno, nuestro trabajo llega hasta acá, tiene que ver con esto y tiene que ver con lo otro. Y si después aparecen conflictos, bueno, se vuelve esa carta de intención, esa especie de contrato, y ahí se resuelve según lo que está escrito previamente. Sí. Es un ejercicio, pero lo que es cierto, lo que dice Santiago, que mientras más claro esté y más honesta sea la relación esa, que no es vender a tosta, sino ser honesto con lo que ofrecemos y con el acuerdo que se va llegando, eso simplifica muchísimo cualquier tipo de problemas que puede surgir y que surgen siempre. No hacemos renders, o muy pocos. Hay unas preguntas si hacemos render para mostrar las cosas. Generalmente hacemos poca documentación, solamente la necesaria, porque al trabajar y producir las cosas nosotros mismos no tenemos la necesidad burocrática de generar documentación excesiva. Con los clientes solemos tener varias reuniones en donde nos conocemos todos, generalmente vienen acá, conocen nuestro lugar
y nuestro lugar en sí habla bastante de lo que hacemos y de los materiales con los que trabajamos, entonces es casi como un showroom, por decirlo de alguna forma. Entonces, con algunos dibujos, generalmente hecho a mano, croquis, esquicios, plantas, generalmente con eso llegamos a un nivel de entendimiento muy claro a lo que se quiere ir y sin necesidad de abordar renders ni cosas como esas. Sí, en el caso de la casa del sistema este prefabricado que comentaba Santiago, ahí como nos vimos en la necesidad de, tiene una intención de comunicarse a mucha gente y sin nuestra presencia necesariamente, ¿no? Como una comunicación menos personal. Entonces, queríamos poder transmitir esa idea y bueno, nos vimos con la necesidad de hacer unos renders lo más que representen lo mejor posible cuáles eran nuestras intenciones. Eh, hola. Hola. Otras preguntas. Bueno, quedaron muchas preguntas, pero no las podemos Visualizar, Es ¿no? como Snapchat, Se aparecen y nos- desaparecen. No las recordamos. Si a alguno le quedó alguna que no le respondimos, por favor hágala. ¿Qué será? Sí. Bueno, ¿qué nos sirve de inspiración? Como decía al comienzo de la charla un poco, nosotros tenemos como un proceso en el que nuestro mismo ejercicio en el taller, o sea, la producción del taller, las máquinas que tenemos, los materiales, no trabajamos en un universo eh, gigante o infinito de capacidades ni de materiales, ¿no? Nosotros nos acotamos, no mentalmente, pero sí físicamente a nuestras capacidades, porque como nos interesa producir a nosotros y con nuestras máquinas y nuestro taller, ese universo lo vamos acotando, ¿no? De inspiración y eso. Entonces, no mentalmente, o sea, podemos, pero sí en el caso de los materiales, ¿no? Usamos el hierro, entonces, muchas veces la inspiración es bajar al taller, producir algo, empezar a tratar de usar las máquinas de otra forma, a usar los materiales de otra forma, y eso empieza a producir un abanico interminable de posibilidades para muchas cosas, como tenemos un campo de acción dentro del diseño que no es solo la arquitectura, que no es solo un mueble o son todas esas cosas, a veces producimos algo con las máquinas y decimos, bueno, esto puede andar bien para un mueble, esto otro puede andar bien para una reacción de un detalle de arquitectura. Entonces, básicamente, de la conjunción esta del estudio y del taller y de experimentar con los materiales de las máquinas. Ahora aquí hubieron varias preguntas con respecto a qué tipo de construcción. No, nosotros hacemos trabajo llave en mano, ¿no? O sea, la casa la vendemos con las posibilidades interioristas que tengan y con los muebles inclusive, si quieren. Con respecto al sistema constructivo, no usamos steel frame, no nos gusta, nos parece que es un sistema antiguo que quiere emular una construcción mampuesta y en esa intención lo que genera es mucha demora en la obra. Entonces tenemos un sistema de construcción en perfilería metálica, con sistemas de paneles frigoríficos. Son paneles técnicos que se usan en la industria. Y bueno, en el caso de que se necesite Durlock, se usa Durlock, por supuesto, pero trabajamos mucho con tabique de estructura metálica y revestimiento en machimbre, ¿no? Tratamos como de darle una solución no tan Sí, high-tech, ¿no? No tan que de... no tengan ninguna herencia de la arquitectura de la construcción húmeda, ¿no? Tradicional. Tradicional. O sea, no nos interesa que parezca un muro de ladrillo.
Con respecto al costo, el nuevo sistema constructivo que tenemos, que es un sistema a base de perfiles metálicos tubulares, estructurales y estos paneles con núcleo aislante que decimos, tiene un costo relativo según el emplazamiento, pero oscila entre los 750 y los $900 el metro cuadrado. Y para el caso de las refacciones en casas, que hacemos muchísimo eso, en donde hay que armar piezas arriba de una terraza en un PH y las condiciones logísticas son bastante desfavorables, el izado de las piezas son complicadas, la obra se reduce mucho en tiempo, perdón, me distraje con una pregunta, pero es más eficiente. Estamos hablando de unos 900, $1.000 el metro cuadrado. Todo incluido, eso es llave mano. Esos son nuestros costos aproximados hoy en día. Bueno, había algo. No sé cómo buscarlas. Acá está. Acá. Ahora sí. Bueno, sí, nos pregunta por el impacto ambiental. El impacto ambiental, en esta última casa que diseñamos, está directamente pensado en el impacto ambiental porque es un sistema de aislación térmica brutal y aparte la casa viene con una serie de plugins de sustentabilidad como recirculación de aguas grises, sistema de panel fotovoltaico, colectores solares, sí, está pensada directamente en las necesidades de hoy en día de una casa, no te quiero decir moderna, sino contemporánea. Tiene un impacto de huella en el terreno muy reducido, ¿no? Es una casa que va sobre pilotines. Sobre pilotes, con la mínima intervención posible en el terreno. Buscar socios con mayor experiencia para empezar a meterse en este tema. ¿Sirve? Me parece que es una buena pregunta. Yo creo que sí, que hay que tener aliados fundamentales que van a ser nuestros proveedores. Yo creo, me parece que eso es clave. Que nuestros proveedores sean aliados. Generar una relación de complicidad y de amistad con los proveedores va a hacer que puedas resolver las cosas de mucho mejor manera, más rápido y en un mejor clima. Es muy importante la relación con el proveedor, así como es importante la relación con el cliente, donde uno tiene que poder establecer desde el primer día cuál es el contrato de la relación que nos une, también la relación con los proveedores. A eso yo entiendo como socios. Sí, también en sí para llevar adelante un proyecto también es una buena idea, creo. La de sociedades con personas que son complementarias a uno puede ser una... Absolutamente. Una buena premisa para arrancar. Yo creo que la sociedad, para que funcione y sea fluida, tiene que haber una amistad, tiene que estar predecida por un conocimiento previo de cómo funciona esa persona. Por lo menos es nuestra experiencia y nos funciona bastante bien. Ahora más tarde vamos a hacer un paneo un poco del espacio en mayor detalle. Hacemos trabajos sí en otras provincias. Hacemos trabajos en otras provincias, estamos hablando del sistema de vivienda prefabricada, que está pensado para una situación suburbana. Entonces, está sí, claramente en otras provincias. No hacemos trabajos de herrería en otras provincias por cuestiones logísticas, pero sí el producto de la casa prefabricada está pensado para instalarse en cualquier lugar del país, o inclusive ahora estamos analizando proyectos en Uruguay. Ahí Sandra nos dice que nos va a llamar, que nos llame cuando quiera. Bueno, preguntas sobre la eficiencia y las aislaciones térmicas. Sí, estamos utilizando los materiales con mayor coeficiente térmica que se consigue hoy en el mercado, que son estos paneles. Dejando la estructura metálica por adentro. Claro, la particularidad de estos paneles es que es una piel que va por afuera de la estructura, o sea que se evitan los puentes térmicos que puede llegar a tener la estructura, el contacto de la estructura con el exterior, aparte del deterioro, ¿no? Al estar toda la estructura por dentro, queda protegida del contacto con
agentes exteriores que pueden deteriorarla, entonces tiene un mantenimiento mínimo. Eso también es ecología, ¿no? Los paneles no se mantienen, no se vuelven a pintar, no se corroen, tienen un deterioro mínimo en el tiempo, mucho menos que cualquier tipo que una casa de steel frame, mucho menos que una casa de construcción tradicional, mucho menos que la madera, muchísimo menos. Y la estructura, al estar dentro, es protegida por esta piel. Ahí nos preguntan una pregunta sobre qué relación hay entre las obras y el mobiliario. Bueno, la relación es múltiple y absoluta. Hay una relación de profunda coherencia entre las dos. Primero porque son los mismos materiales. Y nosotros siempre decimos que el detalle de nuestras obras define el concepto general de la misma. Entonces, una silla, un mueble, el banco T, por ejemplo, que es este sistema de un perfil ángulo encastrado en una madera, es un detalle de encastre que lo vas a encontrar en el mobiliario y lo vas a encontrar en toda la obra también, porque hay muchos detalles que se utilizan de esa forma. Sí, obviamente un mobiliario es un mueble, ¿no? Y arquitectura es un espacio, pero salen del mismo pensamiento los dos y se producen con los mismos materiales y el mismo taller, así que hay una relación intrínseca entre esas dos campos de acción que tenemos. Les vamos a hacer, si quieren, un pequeño paneo de, bueno, esta es la oficina, ¿no? Por adentro, acá pueden ver una pequeña, no sé si se ve, a ver si se ve, una pequeña patiecito que hemos hecho con la parrilla, forrado en listones de Kiri. Colonizamos también, ahí arriba se ve una escalera tipo de incendio, donde arriba arma una terracita para tener mayor asoleamiento. Esta zona es un baño, ¿no? El office. Esta es la mesa de reuniones. Y acá, como les mostré en su momento, está el taller. Al fondo lo que se ve machimbrado es la carpintería, que tiene una barrera contra el polvo. Y bueno, acá es en donde sucede. Puede ser, ¿no? Salimos acá. Aquí es en donde descarga el material. Ahí está toda la perfilería guardada. Esta es la máquina que le contamos. Bueno, no sé, es difícil enfocar así. Esa es la máquina que corta el hierro como un queso. Y bueno, este es el espacio de trabajo. Bueno, ¿cómo manejan el tema del presupuesto en el diseño de un mueble? ¿Les cuesta mucho ponerle precio a un diseño de un mueble a medida? No es difícil ponerle precio porque nosotros lo pensamos como una fábrica. Entonces tenemos una estructura de costos, que es la relación que hay entre el tiempo de trabajo y un operario. Entonces, a partir de un Excel establecido, si un mueble cuesta tanto tiempo en hacer, vale tanta plata. Aparte, a uno le agrega ahí los gastos operativos, los gastos administrativos, los gastos de comercialización, que es el tiempo que uno pasa hablando con el cliente, cómo se lo va a llevar, quién lo va a recibir. Y después, lo que no es fácil es llegar a determinar esos valores. Eso sí lleva tiempo. Claro, vienen claro. Tener esa matriz productiva, pero eso es un trabajo de ingeniería industrial, es decir, claro, es determinar el valor de taller, el valor hora de taller, con todos los sueldos incluidos, con los honorarios nuestros profesionales, con la ganancia también, para poder seguir progresando y poder seguir comprando más máquinas y seguir invirtiendo. Me dice, me cuesta mucho ponerle precio al diseño de un mueble a medida. Claro, pasa que nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo porque nosotros lo producimos al mueble. Si vos vas a tercerizar el mueble, si lo vas a hablar con un herrero para que lo haga con un carpintero, el proceso es distinto. En ese caso es distinto, pero yo creo que
la obra la tiene que encontrar cada uno. Sí, aparte de casos y casos, ¿no? Porque un mueble hecho a medida, bueno, los muebles de cocina son hechos a medida y no son más caros por ser hecho a medida porque se entiende que va a ser así. Pero bueno, están hechos de materiales industrializados como las placas, el silestone o lo que le pongan de mesada, ¿no? Y hay un precio de mercado del mueble de cocina dependiendo de la terminación que se quiera. Ahora, un mueble a medida específico, no sé, como una biblioteca de madera o algo muchísimo más específico, y sí, va a tener, es difícil porque el precio va a depender de, tal caso, de la madera que quiera el cliente, de la terminación de esa madera, del tipo de cliente, del laburo que lleve arribar a un diseño que lo convenza. No sé, hay muchas variables en ese caso. Yo digo, si están perdidos, Hay que acotar. hay que poner el precio. Lo que hay que hacer es, bueno, meter a la hora de trabajo nuestra como un factor más. Bueno, si nosotros sabemos que este mueble nos va a llevar pensarlo, diseñarlo, instalarlo, todas las horas de comunicación con el cliente, poner cuánto queremos nosotros ganar por día y a partir de eso costearlo, meter nuestras horas de trabajo y de pensamiento como un ítem más del costo del mueble y después sumarle eso a una utilidad, que puede ir, depende del mueble, pero de un 15 a un 40% más o menos. Detalles, bueno, están hablando de un sistema de corte. Mira, el sistema de corte más preciso que hay hoy en día para piezas pequeñas es el corte agua, es el más caro también. En metal. En metal. Sí, puede cualquier objeto. Bueno, madera no le vas a meter. El láser capaz que es más preciso. Para piezas Muy chiquitas. muy pequeñas, pero depende del tamaño. Pero el sistema hoy en día más preciso que existe y caro es el agua. ¿Cómo definen su estilo de diseño? ¿Se consideran parte del ecodiseño y sus características? Bueno, es una buena pregunta, ¿qué es el ecodiseño? Nosotros nos gusta denominarnos como una especie de brutalismo constructivo, es decir, para nosotros la sustentabilidad, lo eco, está atado a utilizar la menor cantidad de recursos disponibles para obtener un resultado que responda a las demandas de ese objeto, de ese espacio, lo que sea. Entonces, podemos decir que somos como minimalistas, brutalistas, en donde tratamos de que los trabajos sean eficientes. El uso de los materiales son los que tenemos a disposición nuestra, pero por otro lado es cuál es la manera más fácil y más rápida y más barata de hacer las cosas. Eso es, ahí está enfocada nuestra mirada de proceso, ¿no? Bueno, en el caso de los paneles estos que utilizamos, las aislaciones, bueno, nos preguntan qué tipo de aislaciones utilizamos para los cerramientos verticales y las cubiertas. Cuando usamos los paneles tenemos las dos opciones de usar poliuretano expandido o EPS, que es telgopor, básicamente. Esos son los dos núcleos de materiales que utilizamos. Cada uno con sus características. Uno necesita más espesor que otro para generar la misma aislación o tiene otra resistencia mecánica. Pero bueno, sin la necesidad nos manejamos con esos dos. Con respecto al reciclamiento de materiales, estamos permanentemente reutilizando materiales porque el hierro tiene esa facilidad, puedes usar los recortes porque los podés volver a soldar y los metes en otra obra. Y con la madera también, estamos permanentemente utilizando descartes de madera de una obra para hacer muebles. Hay como un trabajo de sinergia entre la obra y el mobiliario. Exacto, nosotros, cuando una cosa que nos sucede es que cuando dejamos una obra, cuando la terminamos, traemos un montón de material de descarte. Lo que se llama scrap. Lo que se tiraría en un volquete, en nuestro caso, vuelve al taller y vuelve a ser digerido y muchas veces como producto, como cosas de menor escala o a veces pueden ser reutilizadas. Hay un circuito de reciclaje interno. Sí, hablando de madera y metal, ¿no? O de tableros, placas, procesados, placas y el metal. Sí, sí.
se da mucho eso, ¿sí? Por una cuestión hasta económica, ¿no? Tiene que ver con hacer que el recurso sea más eficiente y poder encontrar una viabilidad económica a los proyectos. Nosotros sabemos que mientras más barato sea, más posibilidad tenemos de que se concrete. Bueno, vamos a volver atrás a ver si nos quedó algo. Sí, nosotros no utilizamos aberturas de chapa plegada, a menos que sea un pedido muy específico de algún cliente, pero si no, las carpinterías las hacemos en perfilería T y ángulo. Y combinación con plancha. Para generar los cierres y la estanquedad. Nunca se va a tener una estanquedad tan buena como un cerramiento de PVC o de aluminio, pero es mucho más bello. Y sí, son pasibles de ponerle doble vidrio. Sí. Sí. Todo en hierro. Exacto. Todo en hierro. No trabajamos aluminio. No tenemos la maquinaria para el aluminio. Es una decisión que sostenemos porque no nos gusta el aluminio, no nos gusta cómo queda visiblemente. Las carpinterías, ¿no? En las carpinterías, prácticamente. El Instagram es oficios_asociados. Claro, agrega menor espesor a los perfiles y una belleza, ¿no? Sí, lo económico es un hecho fundamental a la hora de diseñar. Nuestra arquitectura es económica. Bueno, hablar de arquitectura. Había unas preguntas de la arquitectura comercial. ¿Cómo era la relación entre la marca y nosotros? Es una buena pregunta esa. Es una buena pregunta. Muchas veces los trabajos comerciales que nos llegan ya vienen buscando un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? En ese caso, bueno, no hay mucho inconveniente porque nos dan cierta vía libre, porque justamente están buscando algún tipo de estética como la que manejamos nosotros. Y hay otro caso que puede ser más reñido, pero no deja de salir de los parámetros de relación entre una demanda que tiene el cliente y una respuesta que le tiene que dar uno. Yo creo que hay algo interesante para pensar la relación del cliente, es que uno tiene que decodificar cuál es la demanda real del cliente. O sea, una cosa es lo que el cliente necesita, ¿no? Viene el cliente y dice necesito algo, y uno, como diseñador, como arquitecto, como proveedor, tiene que poder decodificar cuál es la real demanda que hay detrás de eso, que no es necesariamente lo que está pidiendo el cliente. Entonces uno tiene que favorecer y llevarlo al cliente por el camino en donde entienda qué es lo que está necesitando. Aparte, tener coherencia como en el pensamiento del diseño y en la producción, no quiere decir cerrarse a una estética. No, nosotros no lo consideramos así, no es que tenemos una estética limitada y única. Solamente que producimos y diseñamos con nuestras capacidades productivas. Eso no es una estética en sí mismo, lo que no quiere decir que haya una coherencia dentro del resultado. Sí, es una limitación productiva, eso ni hablar. Hay una limitación productiva que está determinada por nuestra elección de querer que las cosas se hagan acá en el taller. Y me parece que nuestra fortaleza, y es una pregunta que nos hacen, creo que es la coherencia. Es la coherencia entre el producto, la arquitectura, la forma de trabajar, la propuesta, el diseño. Es decir, todo está en torno a una piedra fundamental que es la autoproducción. Nos preguntan si entonces los espacios que proponen son lo suficientemente neutros como para satisfacer varias problemáticas. O sea, no, tenemos propuestas para distintas problemáticas y tenemos muchas propuestas según las problemáticas que vengan. No es que sea neutral. Si es que con neutral te referís a la estética, me imagino. O sea,
Si alguien viene y quiere hacer una casa victoriana, pero no la vamos a usar, si quiere esa estética, ¿no? Pero no creo que ni siquiera llegue. La La flexibilidad. flexibilidad sí, no, no es ningún, no tenemos una idea cerrada con respecto a eso. De hecho, hemos hecho locales comerciales de distinto tipo, gastronómicos, de indumentaria, Y lugares en donde no necesariamente se ve nuestro rastro también, sino que y estamos también haciendo un servicio constructivo, lo cual nos encanta. muchas veces cuando nos piden algo específicamente a nosotros, nos gusta aprovechar esas oportunidades para probar cosas, pensamientos que tenemos sobre la arquitectura, sobre la materialidad, y generalmente los presentamos y los clientes acceden porque les parece bien, nos entusiasman también con nuestro propio entusiasmo de aprender algo nuevo, ¿no? De experimentar una nueva posibilidad. No nos interesa repetirnos, eso es lo que quiero dejar en claro. No queremos repetir una estética, un mismo proceso una y otra vez. Siempre vamos sacándole una capa más a la cebolla, por decirlo de alguna forma. Bueno, Bueno, creo que bueno, podemos ir cerrando, como nos dijo acá el moderador. Eh, bueno, Gracias por las preguntas, gracias por el interés. Nos gustó mucho la experiencia, nos sentimos muy cómodos. Y bueno, si tienen alguna otra consulta, algún otro pregunta que esté picando o algo que quieran preguntarnos, a través de oficios asociados en el Instagram, podemos contactarnos ya sea vía telefónica o respondemos a través de un mail o lo que a ustedes les parezca. saludos a todos. Saludos y gracias.